Saludo a quienes generosamente me siguen a través de Internet. Nuevamente me ocuparé de la reforma constitucional en materia electoral que propone el presidente de la República. Antes, realicé un análisis más amplio de la misma, en un video alojado en la dirección electrónica que aparece abajo. Ahora me limitaré a analizar algunos puntos fundamentales. Según el presidente, la reforma busca ahorrar dinero, disminuir el número de consejeros, rebajar salarios, reducir el financiamiento a los partidos políticos, promover la democracia y desterrar los fraudes electorales. Veamos cuáles son realmente los propósitos de la reforma. Se propone cambiar al árbitro electoral, quitar a todos los miembros del Consejo General del INE y a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y crear en su lugar al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC por sus siglas. Pero no es solo un cambio de nombre, no. Los 7 consejeros del nuevo organismo surgirán de una elección federal que se realizará cada 6 años, para lo cual se instalarán casillas en todo el territorio nacional. Luego entonces, la austeridad es solo un pretexto, no habrá tales ahorros, los gastos se incrementarán en miles de millones de pesos. Se ahorrará, eso sí, en los partidos políticos para limitar su capacidad de darse a conocer y hacer propaganda. Las boletas electorales para consejeros del INEC se formará con 60 candidatos, 20 propuestos por el propio presidente de la República, 20 por el Congreso de la Unión y 20 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las boletas para magistrados del Tribunal Electoral tendrá 30 candidatos designados con el mismo procedimiento. Hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué intereses van a representar los candidatos así designados? ¿De dónde saldrá el dinero y la organización de campañas nacionales para tantos candidatos? Si ellos los van a proponer y ellos van a financiar sus campañas, ya sabemos a quiénes van a defender y representar. El presidente y su partido quieren quedarse con el árbitro electoral en vísperas de las elecciones presidenciales del 2024. Quiere garantizar la sucesión presidencial, que su sucesor sea su corcholata preferida. Disculpen que utilice el denigrante nombre con el que López Obrador designa a sus candidatos. Además, para ejercer mayor control por parte del gobierno, se le quita a la autoridad electoral la facultad de formar el padrón electoral. El sentido de la reforma de los morenistas es muy claro. Quieren que el árbitro esté de su lado y que ellos confeccionen el padrón electoral. Quieren ganar de todas y perpetuarse en el poder por todos los medios posibles. Aún hay más en la famosa iniciativa de reforma. Desaparecen todos los organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLES, y todos los tribunales electorales de los estados. Todas las elecciones federales, estatales y municipales serán organizadas por el INEC, naturalmente bajo su control. Adiós al federalismo. Viva la centralización y el control del poder en manos de, ya saben quién.
Los morenistas, cuando eran oposición, eran partidarios de los organismos constitucionales autónomos, como una manera de limitar la intervención del gobierno en cuestiones políticas y electorales. Pero ahora, con el poder en sus manos, son enemigos acérrimos de cualquier órgano autónomo mínimamente independiente, porque quieren ejercer el poder sin límite alguno. Por eso quieren desaparecer al INE. Así se explica su cambio de posición. La iniciativa de reforma contempla un achicamiento de todos los órganos de representación popular. Se reduce el 40% de la Cámara de Diputados, el 25% del Senado de la República y disminuyen el 41% en promedio los congresos de los estados. A los municipios les va peor. La mayoría de los ayuntamientos se compondrá de un presidente, un síndico y un regidor, nada más. Solo los municipios que tengan más de 370,000 habitantes podrán tener, dependiendo de su tamaño, de 5 a 9 regidores. Avancemos. El presidente descalifica a los integrantes del INE acusándolos de ser enemigos del pueblo, de la democracia e instrumentos del fraude electoral. Pero se le olvida que en los últimos 8 años el partido más favorecido ha sido el suyo, que en 2014 Morena obtuvo su registro como partido político nacional, que desde entonces ha recibido miles de millones de pesos para su propaganda, que con ese INE que quiere desaparecer y con esa legislación que quiere cambiar, su partido ha conquistado 20 gubernaturas, mayoría en otros tantos congresos estatales e innumerables presidencias municipales, que incluso él mismo obtuvo la presidencia de la República y que antes fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Una burla más. Hay que recordar que hace 2 años el partido Morena le pidió al INE que organizara la encuesta para designar a su presidente y a su secretario general, porque las tribus de ambiciosos morenistas andaban de la greña. Mario Delgado y Citlali Hernández por un lado, y Berta Luján y Alfonso Ramírez Cuéllar por otro. Bien que se conocen. Se acusaron recíprocamente de tranzas y se apoyaron en el INE para nombrar a sus dirigentes nacionales. Definitivamente no tienen vergüenza. Por muchos años dijeron que el autor principal del fraude electoral, mediante el cual le robaron la elección presidencial a Cuauhtémoc Cárdenas para dársela a Carlos Salinas de Gortari, era ni más ni menos Manuel Bartlett Díaz, en ese entonces secretario de Gobernación priista. Y que ahora, gracias a la magia de la Cuarta Transformación, dicho personaje se convirtió en honorable director general de la Comisión Federal de Electricidad. Seamos claros, no se trata de combatir en serio los fraudes electorales. El proyecto de reforma nada dice de la intervención ilegal de los funcionarios en las elecciones, ni de la intromisión del narco mediante el temor y el dinero para imponer candidatos. No buscan desterrar los fraudes electorales, que nadie se engañe.
lo que quieren es continuar en el gobierno. Los opositores a la reforma, de diferentes grupos y tendencias, organizaron marchas en defensa del INE, con el apoyo de cientos de miles de mexicanos. El presidente respondió con un ataque rabioso, llamándolos cretinos, clasistas, racistas, corruptos, hipócritas, déspotas, etcétera, etcétera, etcétera. La irresponsable violencia verbal del presidente puede desembocar en actos represivos por parte de las huestes morenistas, que conste. Ahora, si el pueblo está feliz y contento con su gobierno, como dice el presidente de la República, ¿para qué necesitan trampas o argucias legales para imponerse? El pueblo no debe permitir imposiciones de quien le ha causado tanto sufrimiento. ¿Acaso se puede negar el baño de sangre en el que está sumido el país? ¿Se puede negar los más de 130,000 homicidios dolosos en lo que va del sexenio? ¿Se puede negar que México sea ahora más pobre y desigual que antes de la Cuarta Transformación? ¿Se puede negar que más de 4 millones de mexicanos hayan caído en las garras de la pobreza y de la miseria en lo que va del gobierno del presidente López Obrador? ¿Se puede negar que los servicios de salud y de educación hayan empeorado en este gobierno? ¿Se puede negar la escasez de medicamentos, especialmente para los niños con cáncer? No, no se puede negar la realidad con falsos discursos. Los morenistas no merecen perpetuarse en el poder. El pueblo tiene la palabra. Muchas gracias por su atención. Los espero en el próximo video.